Bien, conocemos el estudio completo de la función x cubo menos 6x cuadrado más 9x. Vamos a ver cómo obtener el gráfico o gráfica y nos vamos a ayudar de una pequeña tabla de valores. Entonces, consejo que os doy. Quien no domine bien el representar la gráfica de la función, es conveniente, de todos los puntos que hemos estudiado, primero prestamos la atención a los que tienen ese símbolo, la flecha azul. Nos van a dar una información directa, es decir, si corta el eje X, si corta los ejes, concretamente la X en el 0, 0 y en el 3, 0, me están diciendo que pasa por ese punto y por ese punto. Ya hemos utilizado este dato. Detalle importante, conocimiento de asíntotas. Función polinómica no tiene asíntotas. Extremos relativos. Máximo en el 1, 4, 1 para la X, 4 para la Y. En ese punto tiene un máximo. Y tiene un mínimo relativo en el 3, 0. Valor que ya teníamos anteriormente. Ese punto es, aparte de coincidir con el corte con el eje X, es un mínimo de la función. Dato que ya hemos utilizado. Vamos a seguir recordando el estudio de la función. Dos aspectos igualmente importantes. Punto de inflexión en el 2, 2. 2 para la X, 2 para la Y. En ese punto tiene que haber un cambio de curvatura. Dato que hemos utilizado. Y consejo. Es conveniente ayudarnos de la tabla de valores. Es decir, a la vista de los resultados que aparecen en la lámina, yo podría sacar la gráfica de la función, pero no con mucha precisión. Es decir, sé que pasa por estos puntos y yo sé que la gráfica de la función va a tener la siguiente forma. Luego explicamos el motivo. Se trata de un punto de inflexión, hay un cambio de curvatura y, repito, esta va a ser la gráfica de la función. Pero, si queremos ser precisos, debería dar valores, por ejemplo, intermedios entre el 1 y el 3. Para 1 sabemos que vale 4, para 2 sabemos que toma este valor, podría dar el 0,5, podría dar el 1,5, podría dar el 2,5. Podemos dibujarla con más precisión. Seguimos razonando la tabla de valores. Para conocer la gráfica por la izquierda de este punto, debería dar el valor menos 1. Sustituyo en la función la X por menos 1, obtengo menos 16. Es decir, esa rama donde la Y vale menos 16, la X toma el valor menos 1. A la vista de lo cual, suponemos que esta es la gráfica de la función. Y vamos a comprobar que se cumplen todos los puntos. Recordemos. Dominio de la función de menos infinito a más infinito. ¿Correcto? Esta rama sigue indefinidamente. Es decir, cualquier valor que yo tome en el eje X va a tener su correspondiente imagen. Si por ejemplo tomara el menos 2, cae fuera de la lámina, pero sí va a tener su correspondiente imagen. Continuidad. Continua en todo R. Es evidente que la podemos dibujar sin levantar el lápiz del papel. Por cierto, se me pasó un detalle. Conocíamos que pasaba por el punto 3, 0, pero no conocía la imagen del 4. Yo he dibujado de esta forma porque sé que la imagen del 4, si sustituyo en la función, en la tabla de valores, para x4 la y toma el valor 4. Lo que me ha motivado a dibujar esa rama siguiendo esta forma. Dominio que se cumple, continua en todo R, cortes, asíntotas. Vamos a comprobar la monotonía. Sentido común, de menos infinito hasta 1, la función es estrictamente creciente. De menos infinito a 1 estrictamente creciente. De 1 a 3 decreciente. Entre la x1 y la x3, recordad, para estudiar la monotonía se recorre siempre de izquierda a derecha. Si tomo la gráfica de la función en el punto 1 y paso hasta el punto 3, estrictamente decreciente. De 3 a más infinito, estrictamente creciente.
para valores de x de 3 a más infinito estrictamente creciente. Se cumple la monotonía. Los extremos los representamos en su momento. Vamos a ver el resto de los elementos que estudiamos. Simetría. No es simétrica respecto del eje Y, no es simétrica respecto del origen. Cumple la condición. No presenta periodicidad. Vamos a ver la curvatura. De menos infinito a 2 decimos que es convexa. Para nosotros tiene que tener esa forma. Efectivamente, si tomo de menos infinito a 2, es evidente que esta rama, hasta esa posición donde la x vale 2, se trata de una rama convexa. Y de 2 a más infinito dedujimos que era cóncava. Evidentemente, en ese punto hay un cambio de curvatura. Desde donde la x vale 2 hasta más infinito, se trata evidentemente de una rama cóncava. Se cumple la condición de curvatura. Consiguientemente, se cumplen todos los elementos que estudiamos en su momento. Resumen al contenido del ejercicio: el estudio de la función analíticamente, de todos los puntos que solemos estudiar, dominio, monotonía, etcétera, 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 nos van a permitir conocer con precisión la gráfica de la función. Pero, vuelvo a repetir, es importante, si no sois unos fenómenos representando funciones, primero vamos a esos valores que hemos estudiado que nos van a permitir conocer con precisión puntos por lo que pasa a la gráfica. Conocidos esos puntos, si es necesario, nos ayudamos de la tabla de valores para conocer ciertos trozos que de otra forma no podríamos representar con precisión. Y una vez hecho el supuesto esbozo de la gráfica, comprobamos todos los puntos. Evidentemente se cumple la condición. Por cierto, vamos a recordar el tema del signo: de menos infinito a 0 era menor que 0 por debajo de la gráfica. De menos infinito a 0, la gráfica está por debajo del eje X. De 0 a 3, mayor que 0, tiene que estar por encima. En el intervalo en que la x vale de 0 a 3, la gráfica de la función está por encima del eje X. Y por último, en el intervalo que va de 3 a más infinito, mayor que 0 está por encima del eje X. Ejercicio resuelto.